Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los materiales compuestos. Este es un tema que está dentro del microcurrículo de la materia Tecnología de Materiales. El grupo está compuesto por 4 estudiantes, los cuales son Yamil Borges, Steven Borrero, Julián Barrera y quien les habla, Daniel Chávez. Para empezar a hablar de los materiales compuestos, primero tenemos que saber que un material compuesto se define como una combinación de materiales constituidos a partir de una unión no química de dos o más componentes insolubles entre sí. Dentro de las principales características que tienen los materiales compuestos destacamos 5. La primera es la resistencia a la corrosión, el alto índice de flexibilidad, la alta resistencia a la fatiga en relación a su propio peso, la reducción en costos de mantenimiento y una baja densidad. La primera, resistencia a la corrosión. Esta se da debido al tipo de matriz escogido. En la segunda, el alto índice de flexibilidad se da debido al tipo de fibra que escogimos para el material. En el cuarto ítem, en donde está reducción de costos de mantenimiento, esta se da debido a su fatiga y resistencia. Los componentes de un material compuesto son 3 específicamente y se dan en 3 fases. La primera fase es una fase continua que está constituida por la matriz. La segunda fase es una fase discontinua que está constituida por el refuerzo. Y la tercera fase es una interfaz que está constituida por la matriz y el refuerzo. En la primera fase, la matriz es la fase continua en la que el refuerzo queda en medio de la matriz, como lo podemos observar en esta imagen. En este caso, esta sería la matriz y este sería el refuerzo, que en el ejemplo es una fibra. Las funciones principales que tiene es transmitir las cargas al refuerzo, protegerla y brindarle cohesión y, como último, definir las propiedades mecánicas, físicas y químicas. La clasificación de los materiales compuestos según su matriz se da en 2 grandes grupos, los cuales son con matriz metálica y matriz cerámica, y van a ser expuestos a continuación. Bueno, en la primera fase de materiales compuestos de matriz metálicas, o MMC, fueron desarrollados con el fin de mejorar las propiedades tanto físicas como mecánicas y químicas de un material compuesto fabricado ya. Este se puede identificar dentro de 3 fases: fase continua, que se deriva de la matriz; fase discontinua, que se deriva del refuerzo; y una interfase que se deriva de la relación matriz-refuerzo. Ok, ahora la fase discontinua se clasifica de acuerdo a un tipo de refuerzo pues incorporado a la matriz. Estos refuerzos son: el primero es un refuerzo con fibra continua, un refuerzo con fibras discontinuas y un refuerzo con partículas, los cuales se explicarán. Bueno, dentro de las propiedades de los materiales compuestos de matriz metálicas, o MMC, encontramos 2 tipos: propiedades mecánicas y propiedades térmicas. Dentro de las propiedades mecánicas encontramos cuando está a temperatura ambiente, puede ocurrir que haya un modo de elasticidad, un límite elástico o un endurecimiento. Y cuando estamos a temperaturas elevadas, puede ocurrir una fatiga. Ahora, en las propiedades térmicas, ya sí solo podemos encontrar conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica. Bueno, dentro de los materiales compuestos de matriz metálica encontramos unas funciones principales, los cuales son: la primera es la protección de fibras del ambiente externo, como lo es el aire o la humedad. Dentro de la segunda es repartir y transferir las cargas de refuerzo. Con esto queremos decir que esta es la matriz y esta tiene que repartir todas las cargas externas como internas al refuerzo que se le introduce. Y la tercera es unir debidamente los elementos, o en caso contrario, separarlos para así evitar unas futuras grietas dentro del material compuesto. Bueno, dentro de los materiales compuestos de matriz metálica podemos encontrar la fase continua, la cual se explicó anteriormente, y acá dentro de esta existen pues unas funciones principales, las cuales son: proteger el refuerzo dado a las partículas en el ambiente externo, como lo son la humedad o el aire. La segunda es mantener la alineación de las fibras reforzadas,
O sea, mantener cada fibra del material compuesto en una dirección específica para así mantener el material unido. La tercera es evitar la extensión de grietas. Es decir, tiene mucha relación con este punto, ya que al mantener la alineación, pues se evita la extensión de grietas. Y por último, está la proporción a alta resistencia a la corrosión y a la resistencia mecánica. Bueno, ahora también dentro de los materiales compuestos de matriz metálica encontramos la fase dispersa. Dentro de las principales funciones de la fase dispersa encontramos que soporta cargas de tensión a las que los compuestos están expuestos. La segunda es que incrementa las características mecánicas de la matriz seleccionada, como su dureza y resistencia al desgaste. Y la tercera función es que detiene la extensión de grietas o fisuras dentro del material compuesto. Dentro de las principales familias de los materiales compuestos se encuentra la matriz metálica, MMC. Esto se caracteriza por materiales compuestos de la matriz de aluminio y sus aleaciones, materiales compuestos de la matriz de titanio y sus aleaciones, y materiales compuestos de la matriz de magnesio y sus aleaciones. Los materiales compuestos de la matriz cerámica CMC fueron desarrollados para superar la fragilidad intrínseca y la falta de confiabilidad causada por la variación de sus propiedades mecánicas. La matriz cerámica es una de las más importantes y utilizadas en estos compuestos. Los principales compuestos que contiene esta matriz son aluminio y carburo de silicio. Bueno, en las propiedades se encuentran la resistencia elevada a las altas temperaturas, que nos permite el uso del material refractario sin perder su solidez. Segundo, se encuentra la elevada resistencia en compresión, pero no en tracción. Y por último se encuentra el coeficiente de expansión térmica, que es que la matriz no puede contener un mayor coeficiente de las fibras, y esto ocurre en la ruptura. Segundo, en la fase discontinua, refuerzos. Es la fase discontinua en la que se agrega la matriz para conferir el compuesto de alguna propiedad que la matriz no posee. En general, el refuerzo se utiliza para incrementar la resistencia y la rigidez. Los refuerzos se pueden dar en dos formas: la forma de partículas y la forma de fibras. A continuación procederé a explicar los tipos de refuerzos. En este caso, refuerzo por partículas, el cual se divide en dos partes: partículas grandes y por dispersión. En partículas grandes podemos notar que se usa para indicar las interacciones entre matriz-partícula, las cuales no se pueden tratar a nivel atómico o molecular. En lugar de ello, se usa la mecánica del medio continuo. Por dispersión, las partículas generalmente son mucho más pequeñas, en diámetros, entre unos 10 y 100 nanómetros. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de fibra. Por su alta resistencia a la tracción, las fibras más utilizadas son las siguientes: fibra de vidrio, fibra de carbono y fibras orgánicas. De las tres, la que más se utiliza es la fibra de vidrio. ¿Por qué? Cuando sometemos este tipo de material a tensiones grandes, los defectos presentes al azar en el sólido provocan la ruptura del mismo a esfuerzos mucho menores que su resistencia teórica. En la fibra de carbono se puede definir que consiste en láminas de átomos de carbono arreglados en un patrón regular y hexagonal, que ante una tensión de tracción las hojas se traen unas con otras. En fibras orgánicas se encuentran fibras de aramida, que tienen una alta resistencia al impacto y a la corrosión y son extremadamente resistentes al ataque químico. En este punto hablaremos sobre los refuerzos de fibras continuas. Como podemos notar en esta parte, encontramos la ecuación que rige este punto, donde lo que queremos hallar es LC, que es igual a sigma por D sobre 2 veces tau. Dándole una definición a cada variable, encontramos que LC es la longitud crítica de fibra, sigma resistencia a última tracción, D diámetro y tau resistencia a la unión matriz-fibra. Desde el punto de vista teórico, podemos notar que la longitud crítica de la fibra determina la circunstancia en la cual la tensión máxima de la fibra solo sea en un punto del centro de la misma.
Whiskers son monos cristales muy delgados que tienen un cociente longitud-diámetro muy grande. Entre otras características, tienen un alto grado de perfección cristalina y virtualmente están libres de defectos. En este punto hablaremos sobre la interfaz matriz-refuerzo. En esta interfaz se condicionan todas las propiedades mecánicas finales del compuesto fabricado, haciendo que el material sea más eficiente en sus aplicaciones. ¿Cómo se puede lograr esto? Esto se logra mediante la unión existente entre la matriz y el refuerzo proporcionado. Si la unión no es lo suficientemente fuerte, la matriz soporta la mayor parte de las tensiones. Algunos de los parámetros para tener una interfaz segura se pueden notar aquí abajo. El primero podría ser fuerzas de unión suficiente para la transmisión de refuerzos, uniones estables en el rango de temperatura de utilización del compuesto y buenos coeficientes de dilatación térmica de la matriz y los refuerzos.